Hola, buenas tardes. Vamos a ir arrancando. Muchas gracias por su presencia. Bueno, la charla de debate que nos convoca hoy es cómo y para qué releer los clásicos del socialismo. Es una charla a propósito de la colección que sacamos desde Razón y Revolución, Biblioteca Militante, que es una colección de libros divididas en cinco colecciones justamente: literatura en acción, problemas contemporáneos, arte y filosofía, historia argentina y básicos del socialismo, que es justamente la que nos convoca hoy, que son textos imprescindibles de autores clásicos y autores no tan famosos. Hasta ahora llevamos editados los títulos de Lucha de clases en el apogeo de la Revolución Francesa de Guérin, El año 1 de la Revolución Rusa de Serge, Revolución y Foquismo de Lora y Marx, Ensayo de Biografía Intelectual de Rubel. Para debatir sobre esta problemática, tenemos hoy presente a Miguel Veda, que es profesor de la Universidad de Buenos Aires, a Edgar Castillo, dirigente del PTS, del Partido de los Trabajadores por el Socialismo, y del IPS, y Eduardo Sartelli, dirigente de Razón y Revolución y CEIX. La idea es hacer una ronda de exposiciones de cada uno y luego abrir el debate al público. ¿Quién quiere empezar? ¿Se escucha sin micrófono? Sí. ¿Sí? Bueno, no, porque no me lo bueno, la pregunta que uno podría usar como disparador es: ¿para qué sirve leer textos viejos? ¿Para qué sirve leer textos que hablan sobre una tradición, pero que están enfocados en una historia ya pasada? Dicho de otra manera, ¿para qué releer y volver a leer y editar textos que necesariamente no pueden ajustarse a la coyuntura en la medida en que fueron escritos para una época que ya pasó, para una problemática que no está presente, etcétera, etcétera, etcétera? Es una pregunta que tiene su importancia. Nosotros editamos estos libros con el criterio de que volver a leer a ciertos autores, ponerlos de vuelta en circulación, tiene una utilidad práctica. Es decir, no lo hacemos por una cuestión puramente con un espíritu de bibliotecario o de archivista, es decir, anda por allí un texto que no ha sido editado hace mucho tiempo, tal vez se pierda en la noche de los tiempos y entonces es menester rescatarlo, aunque más no sea, para que esté allí conservado. De ninguna manera. Nosotros editamos estos textos porque creemos que tienen una importancia presente, porque siguen siendo útiles, porque son textos que vale la pena volver a leer. Si no le abren desde afuera, no se abre. Pero está abriendo con la llave. Bueno, ábrele igual. Entonces, ¿qué importancia tienen estos textos hoy? Obviamente, siempre el rescate de un texto pasado presupone una relectura presente, es decir, alguien los vuelve a leer desde el lugar en el que está, desde el momento en el que vive, y por lo tanto ese texto de alguna manera no es el mismo texto que fue escrito. Por una razón que ningún texto es el texto que el autor quiere, porque el lector lee en alguna medida un texto que elige leer de alguna forma que no es necesariamente la que el autor quiso darle. Pero en estos casos siempre esa relectura es particularmente interesada, porque uno conscientemente edita el libro para que sea leído en un ángulo determinado. Obviamente, otra vez, el editor puede querer que cierto libro sea leído en un ángulo determinado y el lector otra vez volverlo a leer en otro ángulo. De manera que puede suceder que uno
cree que abona a cierta posición política editando un libro que tal vez abone a otra. Eso no puede uno evitar. En la medida en que el libro real, el libro leído, es siempre una conjunción de fuerzas, entre las que en un lado está el autor y de otro lado siempre el lector. De manera que yo no me voy a explayar, tampoco quiero hablar demasiado, parece que los panelistas invitados son más importantes sobre estos temas que lo que nosotros podemos decir, para estar puesto en los libros. No voy a explayar demasiado en este asunto y sobre todo no me voy a explayar en lo que yo supongo que es la forma en que están siendo leídos estos libros, o que pueden ser leídos. Simplemente voy a señalar en qué sentido lo editamos, es decir, cuál es la lectura que a nosotros nos gustaría que todo lector tenga cuando lee estos libros. Y para eso hay que distinguir dos actitudes frente a este tipo de libros. La colección Básicos del Socialismo es una colección de libros clásicos, de libros que han sido consagrados por la tradición socialista como los receptáculos de experiencias sociales importantes. Es más, han sido consagrados como receptáculos importantes de experiencias sociales importantes. O sea, hay muchas historias de la Revolución Rusa y evidentemente son receptáculos de un hecho social importante, la Revolución Rusa. Pero no todos los que escribieron sobre la Revolución Rusa son, en términos cualitativos, igualmente importantes como receptáculos de ese hecho. Es decir, la historia de la Revolución Rusa de León Trotsky, por una serie de razones que yo explico en el prólogo de ese libro que editamos también, es un receptáculo particularmente importante y calificado de ese hecho social que ya por sí es importante. La tradición socialista no solamente ha seleccionado ciertos hechos que son importantes y que siempre son objeto de discusión y sobre los que hay que pensar siempre, la Comuna, el 48, la Revolución Rusa, etcétera, etcétera, sino que también ha seleccionado un conjunto de libros que hablan sobre esos hechos que son más importantes que otros. La tradición socialista, en torno a ciertos hechos, no simplemente dice que hay que estudiar ciertos libros, sino que hay que leer a ciertos autores. Frente a eso nosotros siempre nos planteamos el mismo problema. La única forma de que esos libros sean útiles en el sentido de fomentar una forma de pensar la realidad que ayuda a su transformación es no tener una actitud religiosa frente a esos libros, a esos autores, a esos textos. Dicho de otra manera, esos autores no lo dijeron todo, esos autores se equivocaron, esos autores plantean cosas que ya no tienen sentido, esos autores es indudable que si uno los reedita es porque algo de eso sigue vivo, pero si uno no coloca ese algo que sigue vivo en un destaque en relación de aquello que ya no tiene sentido, si uno no tiene esa actitud crítica contra un personaje que ya por su sola nombre y por su sola presencia transforma el texto casi en algo sagrado, lo que va a hacer es reeditar la Biblia, es decir, reeditar un texto que se lee sin ninguna conciencia crítica y que para lo único que sirve es para extraer citas que pueden justificar cualquier cosa. Cuando nos enfrentamos a la edición de Trotsky o a la de Lukács, por ejemplo, nos enfrentamos siempre al mismo problema. Cada vez que queríamos tocar una coma, siempre a uno inconscientemente dice, bueno, pero que escribe Trotsky. Y bueno, pero esto esta frase no se entiende, esto no. Pero el que escribe es Lukács. O sea, no es un Juan de los Palotes que un corrector de una editorial agarra y le cambia frases y... además uno es consciente de la influencia y la importancia que tienen ciertas frases, cierta lógica, cierto discurso, y que por lo tanto el texto que tiene delante no es cualquier texto. De manera tal de que uno siente la presión del texto, la presión de esa construcción histórica de ese texto como algo con alguna cualidad no normal, cuasi sagrada. De manera tal que cuesta tener esta actitud de enfrentarse al texto y a su autor de una manera, no digo irreverente, pero sí de una manera liberada del temor de
no considerarlo lo que es, una persona particularmente astuta, inteligente, porque ha escrito y ha protagonizado hechos importantes y se ha ganado un lugar en la historia, pero un ser humano común y corriente. Ese es el criterio que nosotros hemos usado. Por eso siempre los prólogos de todas las colecciones, incluso de los libros que no están en colección, siempre buscan esa veta de cierta irreverencia con el autor, de cierta línea en la cual tratamos de que se le vea la hilacha a alguien a quien la historia lo ha pulido de tal manera que no parece tener ninguna arista que uno pueda criticarle. Y sobre todo, para colocarlo en el debate actual. Nosotros, bueno, doy la noticia ahora, estamos metiendo en imprenta esta semana que viene la segunda edición de la historia de la Revolución Rusa. Se agotó muy rápidamente, nos han pedido de vuelta muchas veces, bueno, hicimos el esfuerzo financiero, la editamos otra vez. Es un libro que ya ha caminado mucho, se ha editado en el extranjero, incluso editoriales del extranjero nos han pedido nuestra edición para sacarla. La editorial Quimantú en Chile, por ejemplo, sacó nuestra edición de la Revolución Rusa. Y lo sacamos, entre otras cosas, porque lo que también vamos a poner sobre la mesa el año que viene es otro texto de Trotsky, donde este problema de el carácter desacralizante está presente de una manera muy fuerte, que es literatura y revolución. La edición que vamos a sacar el año que viene de literatura y revolución, va a salir en marzo probablemente, es la única versión completa en cualquier idioma no ruso. Hemos conseguido un traductor que hizo un trabajo fantástico, tradujo todos los textos que están traducidos en la versión que circula, que es una sola que se repite y se repite por todos lados, más el segundo tomo que nunca se editó fuera del ruso, más toda una serie de textos de Trotsky sobre literatura y arte que no entraron en literatura y revolución. Es un texto que es casi el doble de lo que se conoce como literatura y revolución. Traducidos directamente al ruso y traducidos por la misma persona, nada que no es una componenda como a veces uno se ve obligado a hacer, saca un capítulo del inglés, un capítulo de francés, es una edición muy cuidada por parte de un traductor muy importante que ya ha traducido a Chekhov, que ya ha traducido a otros autores directamente de ruso. Muchas de sus traducciones han salido en Coligüe, de manera tal que la traducción está muy cuidada y es muy iluminadora sobre un texto que de los de Trotsky tal vez haya sido uno de los 4 o 5 textos más polémicos de Trotsky. Y en relación a esos dos textos, nosotros ejercemos esa crítica desacralizante para dejarlo sobre la mesa como objeto de discusión. En la historia de la Revolución Rusa, lo que nosotros remarcamos es que la Revolución Permanente como programa no sirve más, que no se aplica a la Argentina. Y que la Revolución Permanente, tal cual había sido formulada por Trotsky, no tenía sentido. Que la historia de la Revolución Rusa podía usarse como, si se quiere, un manual de la acción social. Es decir, cómo fuerzas se organizan, se desarrollan, se enfrentan y libran combates. Y cómo un partido político, es decir, un conjunto organizado de una voluntad histórica, debe polarizarse frente a otros a los efectos de, utilizando ese sistema de fuerzas, lograr colocarse en la punta de la ola y llevar en algún momento la conducción de ese proceso. Si se quiere, es un manual de la forma, no en que se hace la revolución, sino la forma en la que las fuerzas en un proceso revolucionario obligan a actuar a aquellos que quieren conducir ese proceso. Es decir, el valor de la historia de la Revolución Rusa es más formal que concreto. Es más, está más ligado
al análisis social abstraído de las condiciones concretas, que es su análisis concreto. Y por lo tanto mantiene una utilidad, casi como un manual de análisis social, y no en relación a una propedéutica para la revolución en el mundo contemporáneo, no como una fórmula que se puede aplicar en la Argentina, cosas por el estilo. De manera tal que todo lo que va atado a esa reflexión, el programa de transición, la revolución permanente, carecen de valor para la situación actual. Es una tesis fuerte, sobre todo teniendo en cuenta nuestra cercanía a la tradición trotskista, cercanía, si se quiere, física a la tradición trotskista, si se quiere, histórica a la tradición trotskista. Digo que no se ofenda a Cristian. Literatura y Revolución es un libro en el cual también queremos señalar una serie de cuestiones. Es un libro muy importante porque ayuda otra vez a entender cómo en ciertas áreas de la vida social se reproduce esa relación de fuerzas que enfrenta a las fuerzas y alianzas sociales en el resto de los campos de la vida social. Es decir, cómo en el campo de la vida literaria, de la vida intelectual, se producen los mismos enfrentamientos que se producen en el resto de la sociedad y por las mismas razones. De allí a decir que Trotsky sabe realmente algo sobre literatura, hay mucha distancia. De allí a decir que Trotsky es una buena guía para estudiar la literatura o la vida intelectual, hay mucha distancia. De allí a decir que desde ese libro surge una política concreta sobre el campo intelectual, hay mucha distancia. Es decir, todo eso en Trotsky es innecesariamente elogiado. No hay una política intelectual trotskista seria que se deduzca de literatura y revolución. Lo que literatura y revolución muestra es más que nada el contenido de la vida intelectual como contenido de lucha de clases. Y por lo tanto siempre, igual que en el caso anterior, tiene un valor de análisis formal, del cual uno puede tomar elementos. Pero de ninguna manera se puede deducir allí ninguna política concreta. Ni mucho menos lo que después va a quedar plasmado en algunos textos que huelga citar de tan famosos, que consagran ciertas frases que ni el propio Trotsky cumplía, como el eje de una política intelectual o artística, como el tan llevado y traído tema de la libertad en el arte, cosa en la que ni el propio Trotsky creía y que obviamente no existe, y que el propio Trotsky se encarga de reafirmar permanentemente. Ningún partido revolucionario puede darle libertad a nadie, mucho menos a un artista. Si pudiera darle libertad a los artistas, que se la den los obreros, que la necesitan más. La libertad en el arte, y eso es interesante porque en las polémicas en las que interviene Trotsky ese problema aparece, la libertad en el arte no se da, la libertad en el arte se conquista, es un proceso de lucha, en el cual el artista lucha como parte de una fuerza, y en esa lucha conquista una libertad positiva, en el sentido marxista, es decir, no como algo que le permite actuar autónomamente en relación a, sino como algo que le permite construir positivamente con. La libertad no es aquello que me separa de los demás, es aquello que yo construyo con los demás. Eso está presente en Trotsky, está presente en esos debates, no necesariamente en el propio Trotsky, y es una experiencia, esos debates, interesante para pensar hoy con la cabeza limpia de cierto peso de la tradición, los problemas en los cuales estamos metidos. Para sintetizar entonces, editar, reeditar, volver a leer ciertos libros, es tal vez la mejor forma, si uno lo enfoca correctamente, de hacer higiene conceptual. Es decir,
liberarnos a nosotros mismos, por el proceso de la crítica, del peso muerto de las tradiciones para extraer de allí el valor vivo de esos procesos que todavía siguen con nosotros y que nos obligan a seguir luchando. Buenas. Pensé que no me iba a pelear, pero no puedo un poco. Hice todo lo posible para no pelear. Menos mal. No, lo primero que quería decir es que me parece que la mesa de algún modo, no sé si la pensaron exactamente así los compañeros de R&R, pero tiene que ver con que lamentablemente en el campo de la izquierda es limitada los intentos de tener una política editorial que mantenga vigente para el público más amplio los clásicos de la tradición marxista y también las nuevas elaboraciones que se den. Uno entra a una librería cualquiera y efectivamente ve muy pocos contados, y prácticamente los que estamos acá, y no hay muchos más esfuerzos editoriales por tratar de contrarrestar la enorme producción editorial que tiene la burguesía en los distintos campos, ¿no? Y que entre otros casos, durante en particular la década de los 90, barrió la posibilidad de acceso a los textos del propio Marx, de Lenin, de Trotsky, de Rosa Luxemburgo, de todos los clásicos del marxismo que verdaderamente quedaron en una dificultad muy grande de ser adquiridos por cualquier persona que entraba directamente en una librería, ¿no? El pensamiento socialista, de izquierda, de la tradición del movimiento obrero, no fue continuado, digamos, por lo que fueron las fuerzas mayoritarias de izquierda en la década de los 80, que el Partido Comunista tenía una política editorial, pero bueno, la política editorial del estalinismo, y ya totalmente degradada, aún para su propia tradición en ese periodo histórico, y el MAS tuvo una edición muy limitada de textos, y el PEOT en su momento, en la década del 70, tuvo la edición de los textos de editorial Junki, pero con muy poco cuidado, digamos, en la edición, en la publicación, y casi limitados a los textos de Trotsky. Este texto de Lora estaba también en Revolución y Ecologismo, y algo más, pero muy poco por fuera de eso. El morenismo sí había tenido en la década de los 70 con la editorial Pluma, y luego tuvo una actitud pionera con la edición de los escritos de Trotsky en español, que fue una empresa hecha en Colombia, que tuvo mucha importancia en su momento, casi en simultáneo con la edición en inglés que hizo la editorial Pathfinder. Los editan en castellano, pero después en la década de los 80 y comienzos de los 90 prácticamente toda esta tarea desapareció, ¿no? Y entonces tenemos planteado en esta nueva situación política un esfuerzo adicional, porque para las nuevas generaciones que empiezan a tomar una dinámica crítica frente al sistema, puedan tener acceso a textos que van desde los clásicos hasta las nuevas elaboraciones desde el marxismo sobre los acontecimientos contemporáneos, ¿no? Y creo que ese es un punto muy importante a tener en cuenta, porque la crisis comenzada en 2007-2008, donde ustedes quieren, la crisis histórica del capitalismo que estamos viviendo, no solo ha planteado una dinámica nueva de niveles de lucha de clase, sino que en el marco de esto, mejor dicho si se quiere, bueno, ha abierto espacios ideológicos y de combate ideológico muy fuerte, ¿no? Donde, creo yo que dentro del espacio que hay un cierto espacio anticapitalista, bueno, los marxistas revolucionarios tenemos algo que decir de quienes plantean una crítica del sistema. Esto de alguna forma está siendo leído, no solo por nosotros, sino que está siendo leído por otros que en el mundo tienen emprendimientos editoriales. Hay en Europa y en Estados Unidos está el emprendimiento que se llama Get Political, que plantea, es más una intención que una política editorial persistente, pero donde hay un cierto manifiesto que a los jóvenes que forman parte de los indignados, del movimiento de Occupy Wall Street, etc., les dice hacer política, y alrededor de esto hacen una edición de un texto de cada autor clásico, ¿no? Y hay muchas editoriales tradicionales que también están en este momento haciendo ediciones de autores de izquierda, y
lo que ha sido un poco más sorpresivo, pero no tanto, ¿no? El Grupo Clarín, ¿no? Ha entendido ahora la edición masiva desde el Manifiesto Comunista, Bakunin, Trotsky, Gramsci, Lenin, en lo que es un reflejo de una situación. Insisto, no es gratuito que lo haga el Grupo Clarín, sino que tiene que ver con, por un lado, un poco la desesperación frente a cierta batalla política de mantener el poder mediático, pero también ver que hay un interés en la lectura de los clásicos del marxismo que surge, que emerge de las propias condiciones de la crisis capitalista a nivel internacional. Y entonces creo que está planteado un redoblar esfuerzos en este sentido en una política editorial militante hecha desde la izquierda. Y nosotros del PTS y del Instituto del Pensamiento Socialista, bueno, estamos también teniendo una serie de emprendimientos con esto. El más importante es la edición de las obras escogidas de Trotsky, que acabamos de sacar el último tomo de Mi Vida, una quinta edición también que vamos a hacer. No traje el libro para pasar, pero bueno, ya van a estar acá también en la biblioteca. Que es el segundo tomo, después de la edición de Stalin y el Gran Organizador de Derrotas, un trabajo que hacemos conjuntamente con la Casa Museo de Trotsky, que bueno, se va a continuar durante un par de años, también tratando de poner a disposición la mayor parte de las obras de Trotsky que podamos, que es lo que podemos tener acceso. Obras escogidas y no completas, porque una parte muy importante del trabajo de Trotsky no están sin traducir, sobre todo los previos 1917, y entonces el acceso es limitado y los recursos, digamos, para hacer toda la obra de traducción de todo eso nos excede realmente, no podríamos hacerlo. Pero sí, bueno, una tarea de obras escogidas que vamos a continuar también. Vamos a hacer una edición de obras escogidas de Lenin, que tenemos en trabajo, 2 tomos de 800 páginas, sobre todo destinado a lo que, desde nuestro punto de vista, todo cuadro militante marxista podría leer como base de Lenin, es decir, para un acceso, no una lectura más erudita, si se quiere, pero sí una lectura militante de textos centrales. Vamos a hacer lo mismo con Rosa Luxemburgo, y también hemos editado en este año un texto de divulgación de la obra de Marx y Engels, que es el texto de David Rezano, vinculado también a las conferencias que da en el Instituto Marx y Engels, un libro también que ha tenido otras publicaciones. Esta es una edición un poco más cuidada que hemos hecho, y un trabajo de Isaac Joshua sobre la crisis del 29, que tenemos de interés para pensar la crisis capitalista actual, ¿no? Que es también la primera traducción en español, un libro interesante, la tesis de... Recordábamos, lo habíamos leído en francés originalmente el libro, y una tesis que más bien, que aunque uno puede hacer críticas al texto, bueno, plantea elementos muy interesantes para el análisis de aquella crisis con la que tenemos que hacer una analogía, con la que podemos hacer alguna analogía en la actualidad. Desde nuestro punto de vista, la lectura de los clásicos, recrear esa tradición es muy relevante, ya que pero insisto, pero no solo hay un nivel que es que estén a mano los textos de los grandes marxistas clásicos, y otro nivel es la edición de textos actuales, ¿no? Textos de producción sobre la realidad, de vuelta sobre la teoría. Compañeros míos están haciendo un texto sobre la cuestión militar en el marxismo, Clausewitz, leído por Marx, Trotsky, etc. Y el marxismo y la cuestión militar, ese va a ser el centro de una elaboración que estamos haciendo. Bueno, hay otra serie de trabajos que estamos en producción en este momento. Yo creo entonces que es una tarea militante, porque es parte de la batalla que tenemos que dar, es parte de la discusión, del debate, de poner en juego la vitalidad de la tradición marxista en este momento bisagra que estamos, porque en la década anterior, de algún modo, el avance de la restauración conservadora nos llevaba a una actitud donde un papel clave era la defensa de ciertos principios, ¿no? Había ese momento de retroceso, planteaba una vuelta atrás de lo conquistado teóricamente en los periodos anteriores, y eso se expresó en una degradación muy fuerte y en el abandono de posiciones por parte de la gran mayoría de los intelectuales y de las organizaciones marxistas, que abandonaron desde la idea de dictadura del proletariado hasta el concepto de imperialismo, cualquier acepción que se tenga, pero se dejó de hablar en estos términos. O sea, parte de lo que había sido el bagaje de la tradición marxista, bueno, fue completamente dejado de lado, hasta la idea de la necesidad de una organización revolucionaria, un partido, ¿no? Fue cuestionado desde otras tradiciones, y entonces en gran parte tuvimos este papel
defensivo, si se quiere, en un momento dado, ¿no? Ahora está planteado otro momento, es un momento de crisis, un momento de lucha de clases donde hay más ofensiva por parte del movimiento de masa, y entonces esta tradición está puesta en juego en función de la propia acción revolucionaria, ¿no? de la capacidad que tenemos los marxistas por el bagaje teórico del marxismo, ponerlo en acto, ¿no? Que llegue a probarnos en esas propias luchas que se den y en la capacidad de construir organizaciones que estén a la altura de los combates que la lucha de clase nos plantea, ¿no? Entonces hacer esa, romper con toda idea de decisión entre teoría y práctica, y donde la acción intelectual que realicemos esté ligada a una práctica militante y una práctica de construcción de partido, que fue la forma en la cual teorizaron los grandes clásicos del marxismo, ¿no? Separado de su tarea de dirigentes, de cuadros, de militantes, de constructores de organizaciones revolucionarias, sino haciéndola como parte de esto, ¿no? Dos cosas más quería mencionar. Una, los libros, ¿no? que están en circulación, son libros, de los cuatro me acordaba cómo llegué a esos libros, ¿no? En cada caso, de Víctor Serge, en una vieja edición del siglo XXI, también que es un libro impresionante, léanlo, porque marca lo que fueron las condiciones de la revolución revolucionaria. Es un libro que tiene una visión idealizada de aquello que tuvieron que enfrentar los bolcheviques, se le va muy rápidamente, ¿no? Es un libro crudo en cuanto a esas circunstancias terribles que hubo que enfrentar en el primer momento de la revolución, y si hubiese escrito el año 2, el 3 y el 4 hubiese sido más terrible todavía en medio de la guerra civil, pero creo que es un libro que muestra eso con claridad, ¿no? Que ayuda a entender por qué el terror revolucionario fue necesario en ese momento, el terror rojo, y cómo toda visión ingenua de lo que es una revolución, bueno, creo que es un libro que lo ilustra completamente. El de Daniel Guérin, también un libro impresionante, nunca lo tuve, siempre tuve la fotocopia del libro, así que por suerte ahora ya lo tengo impreso y encuadernado y editado con los compañeros de RR. Pensar en mí. El libro lo damos de bibliografía en una de las materias que doy en sociales. Un libro también muy apasionante también, que muestra el cuarto estado fuertemente en acción, y el protoproletariado parisino, sobre todo en el papel que juega la Revolución Francesa, así que lo recomiendo fervientemente. Con el de Ruel, una recomendación de un no marxista, que es Ricardo Sicaro, que fue uno que lo recomendó. La vieja edición de Paidós es un libro también que tiene mucho interés, más allá de que es el que yo más distancia tendría en el análisis intelectual que hace de la obra de Marx, pero es una obra que tiene pretensiones teóricas, que tuvo su influencia en su momento, un poco de la tradición que plantea el carácter deontológico de la tesis 11 sobre Feuerbach, o sea que hay un imperativo moral en Marx en cuanto a la idea del socialismo, y bueno, eso lo desarrolla. Es una idea con la cual yo confrontaría, la tesis fundamental de Ruel, pero es un libro que tiene muchos insights interesantes que pueden ser apropiados y que da a la discusión. Y el de Lora, me acuerdo que lo leí para discutir contra Lora en su momento, en la edición de Junque, pero también es un libro importante dentro de quien fue uno de los teóricos y dirigentes marxistas más importantes de América Latina, en el caso de Bolivia, más allá de todas las críticas y diferenciaciones que uno pueda tener con Guillermo Lora, pero es este lugar que tiene, bueno, un libro también de interés. Entonces, yo recomiendo los 4 libros que están editados, me parece un aporte importante de la edición. Y bueno, y no puedo dejar de distanciarme en parte de lo que decía Eduardo sobre el distanciamiento con la obra de Trotsky que plantea él con las 2 obras, porque obviamente nuestra edición de esos libros tendría prólogos diferentes a lo que le ha hecho Eduardo al primero y que le van a hacer a Literatura y Revolución. Nosotros creemos no en una vigencia dogmática o cerrada de las tesis de la Revolución Permanente, sino que creemos que elementos esenciales de esas tesis son actuales y útiles para pensar la estrategia revolucionaria en Argentina, es decir, creemos que se ha mostrado la bancarrota de la burguesía nacional y que la clase que puede hegemonizar al conjunto de los explotados y oprimidos en la lucha para terminar con la dependencia y el atraso es efectivamente la clase obrera, y comenzar la construcción del socialismo no vista desde el punto de vista de que puede acabarse en un Estado, en un solo país, como el caso de Argentina, sino como parte de un proceso de desarrollo de la revolución proletaria internacional. Entonces esa mecánica
entre la conquista del poder de la clase obrera, el desarrollo internacional de esta lucha y la necesidad de encarar a la vez todo un conjunto de transformaciones internas dentro del Estado revolucionario, de revolución de todas las relaciones sociales, bueno, nos parece que en nuestra interpretación mantiene una enorme vigencia y que la tradición del pensamiento de Trotsky es un pensamiento vivo en gran medida, es un pensamiento que alumbra sobre un conjunto de temas. Trotsky en muchas cosas no era especialista, pero tiene una visión marxista que alumbra a pensar determinados problemas con una profundidad mayor que muchos otros autores que por ahí habían leído más sobre el tema pero no podían captar y dar una clave de interpretación marxista, desde la cuestión militar, el pensamiento sobre la dinámica del capitalismo. Yo creo que en la cuestión de literatura es una serie de aportes de análisis literario que son interesantes, que otros, incluso tipos que no son trotskistas ni nada, reivindican y dicen, Trotsky miró acá algo que vio más profundamente que otros. Y discrepo también que no haya una política hacia el problema del arte y la cultura. Hay una política en la cual hay un debate, o por lo menos hay una toma de posición en ciertos debates políticos importantes, donde frente a la tesis del Flores Pulti, a la idea de que había una suerte de cultura proletaria, Trotsky hace una afirmación teórica, se puede poner a discusión obviamente, pero es una afirmación fuerte de que el deber del proletariado no es hacer una cultura proletaria, sino su dominación, al ser transitoria, busca que la clase obrera se apropie el conjunto de la cultura producida anteriormente por la humanidad, y entonces el fin del proletariado es construir una cultura de la emancipación humana y no asentar un periodo de una clase como clase dominante con una cultura propiamente proletaria en ese aspecto, ¿no? Y a la vez defiende la innovación en el arte y que no hay una relación directa entre la calidad de la producción estética y el contenido político que tiene esa misma producción, ¿no? En donde no por tomar un punto de vista político progresivo el análisis y el juzgamiento de la obra de la obra de arte le da superioridad a una sobre otra, es decir, no hay una relación ni mecánica ni directa en un caso, lo cual no quiere decir que el artista con su obra puede tomar o no una posición militante. Lo que sí es que en el terreno de la creación del arte ninguna organización política revolucionaria, creemos nosotros, puede a quien está en esa actividad dictarle la creación, el propio acto, sin que uno pueda distinguir entre quien es efectivamente un artista militante y consagra su vida a la revolución como un militante, y quien no, y quien en parte utiliza esa producción artística como parte de eso y quien lo utiliza parcialmente. La idea de la liberación y que la revolución va a producir una liberación en el arte, nosotros la consideramos válida y creemos que es una tarea planteada por delante, ¿no? Que la mayor de las innovaciones y libertad en la creación artística y la producción científica es porque hay caminos alternativos que pueden tomarse y donde verdaderamente nuestras tesis y planteos teóricos políticos pueden dar lugar a alternativas, es decir, que no hacen directamente a la política. Bueno, son debates válidos que son posibles. Otra cosa es la actitud del intelectual militante, ¿no? O sea, que no necesariamente está vinculado, uno puede ser intelectual sin creación artística directa, puede producir ideas. Entonces, la producción de ideas, tanto lo hace como militante como tal, bueno, pertenece a una organización, etcétera, de un programa político. Ahora yo puedo valorar obviamente una obra artística, puede ser liberadora de ciertos aspectos de la vida y no necesariamente ligada al proyecto político que uno expresa. Entonces, bueno, ahí tenemos un debate que me parece bien, que se puede profundizar, discutir, etcétera, pero a diferencia de lo que cree Eduardo respecto de la obra de Trotsky, yo no creo que es una tradición que tiene pincelazos que valen dentro de su negación general, sino que es una tradición que tiene que ser actualizada, planteada, y que frente a la debacle del stalinismo, frente a la crisis general de otras alternativas, o se es trotskista o no se tiene camino para regenerar el marxismo. O sea, ese es mi punto de vista. O sea, la tarea de construir un partido mundial de la revolución socialista es una tarea que es enormemente actual hoy, y creo que
en la crisis capitalista que vivimos, y sobre todo en los países que viven agudamente la crisis, el programa de transición cobra una enorme vigencia, ¿no? ¿Qué oponer a los cierres de empresas sino la ocupación y supuesta producción, la idea de construir consejos obreros, milicia de los trabajadores, expropiar a grandes grupos capitalistas, nacionalizar el comercio exterior? Bueno, cualquiera que esté hoy en España haciendo política o en los países que son epicentro de la crisis, tendería a tomar las demandas centrales del programa de Estado post-Trotsky, ¿no? Entonces, si apuntamos a que hay una contradicción de base entre esta necesidad agobiante de superar el capitalismo y creciente en tanto la crisis golpea más, y un nivel de conciencia de las masas que no tiene esa conclusión desde el punto de vista de partida. Entonces, la necesidad de trazar ese puente entre la conciencia de las masas y el objetivo de la conquista del poder, creo que sigue siendo un problema que tenemos hoy, ¿no? Que en la crisis capitalista se agudiza. Bueno, entonces, en esto, creo que Eduardo sabía, en esto vamos a tener una diferencia, ¿no? En el análisis, en el planteo, pero dentro, digo, parto, y vuelvo y termino con esta idea, de que yo creo que es un déficit enorme que ha tenido la izquierda local y que el pragmatismo en la práctica política que lleva a ir de acá para allá, desde confusiones hasta elementales en ciertos temas, en parte se debe a no tener una política seria de tratar seriamente a la teoría, ¿no? Y creo que en ese sentido la publicación de libros, darlos a discusión, bueno, es una tarea importante planteada y que creo que tiene un valor muy importante. Bueno, nada. Yo sí voy a recurrir a este aparato porque temo que puedan no llegar a escucharlo en el fondo. Agradezco a Razón y Revolución la invitación a formar parte de este panel. Quería felicitarlos especialmente por la idea de crear esta colección, por los títulos que eluden el contexto de lo previsible en cuanto a una selección de clásicos, y por la atención y el cuidado estéticos. Es decir, son libros lindos, lo cual no debería ser un detalle secundario. En función de lo que sigue, voy a abordar la cuestión desde una perspectiva un poco diferente de las anteriores. Para eso hago una aclaración personal relacionada con en calidad de qué estoy hablando de este tema. En mi trabajo intelectual hay dos ejes que son centrales. Por un lado, la germanística, es decir, el trabajo con la literatura y con la teoría literaria alemanas, y por otro lado, la ocupación con la teoría marxista. Respecto de lo primero, que es una tarea que vine ocupándome desde hace mucho, esto implicó no solamente docencia e investigación en literatura alemana, sino también la traducción como un campo importante y la formación de traductores. El segundo campo, el de la teoría marxista, tuvo que ver, y esto se relaciona con lo anterior, sobre todo con marxistas que escribían en lengua alemana. Marx, Lukács, Bloch, Benjamin, Krakauer. Hay entre esos dos campos de trabajo puntos independientes, pero también conexiones múltiples. Es decir, el hecho de que me haya ocupado de pensadores de Europa Central y que compartieran esa lengua hace que confluyan las dos cosas. Eso en cuanto a una actividad que tuvo que ver con publicaciones en varias editoriales, pero sobre todo, y supongo que en relación con esto tiene que ver mi presencia aquí, con lo que hemos hecho en Herramienta. Una producción que en cuanto a libros es en alguna medida sensible a partir de 2002. Con esto abandono lo personal y paso a un contexto un poco más amplio y más importante. El año de 2001, que marcó nuestra historia en muchos ámbitos, marcó también la producción editorial de clásicos marxistas en nuestro país.
Sabemos cosas todos acerca de 2001, lo que implicó en cuanto a una crítica respecto de formas anquilosadas de hacer y de pensar la política, respecto de perspectivas acerca de la democratización de la vida cotidiana. Pero también aportó lo suyo en cuanto a formas y posibilidades de leer el marxismo. Hay una tradición que estaba ya en un sensible declive, pero que después de 2001 recibió un golpe mucho más fuerte, y es ese tipo de lectura a la que hizo referencia Eduardo, y es ver a los clásicos marxistas como escrituras sagradas, figuras incuestionables. Ciertamente hay un agente histórico en nuestro país, y es sobre todo la influencia ominosa del Partido Comunista Argentino. Pero en relación con esto, la perspectiva era doble. Por un lado, decir taxativamente de qué modo debían leerse ciertos clásicos, y por otro lado, hacer un índice de autores prohibidos. Me ocurre frecuentemente hablar con comunistas argentinos mayores, es decir, personas de una cierta edad, que me digan: yo no sé por qué no leí a Gramsci y a Lukács. Bueno, sabemos por qué no leyeron a Gramsci y a Lukács. Es la perspectiva muy católica, es decir, Marx, Engels, Lenin, Stalin forman la perspectiva correcta de lectura, y los otros forman parte del índice, como el índice de la Iglesia Católica. Hay en relación con esto un desafío que 2001 y la perspectiva posterior propició, y es la posibilidad de leer sin una guía previa los clásicos marxistas, es decir, poder enfrentarse con la obra de Marx, de Lenin, de Lukács o de Benjamin sin que nos señalen previamente qué estaba bien y qué estaba mal. Es decir, poder leer estos autores sin considerar que las cosas ya estaban resueltas antes de que los leamos. Es una perspectiva que es genuinamente crítica y que tiene algo del orden de la exploración, porque aquel que lee no sabe todavía y cree que puede establecer con las obras una relación que sea personal. Hay un segundo punto en el cual 2001 me parece importante, y tiene que ver con algo mucho más estrictamente económico, ¿sí? Me gusta citar siempre la frase de Brecht, que decía: primero viene la comida y después la moral, ¿sí? En este sentido hay un hecho que es muy gravitante para la edición de textos marxistas. Recordemos que durante el periodo del 1 a 1, durante el periodo de mayor auge del neoliberalismo, era editar un libro en nuestro país una operación casi imposible, ¿sí? Es decir, que ese elemento forma parte de todo lo que en el plano editorial se ha hecho en la Argentina, también en el campo marxista es indudable. Y hay una tercera cuestión que creo que también en el contexto de los últimos 10, 12 años es central. Y es una cuestión un poco más específica. Hablamos de clásicos del marxismo y en general estamos hablando de autores traducidos. Bueno, algo que ha cambiado es, para mejor, el modo de pensar el lugar del traductor, del prologuista, del comentarista de obras clásicas del marxismo. Hay un término que voy a usar por lo corriente que es, y es la expresión traducción militante. No tiene que ver con una alusión a la biblioteca militante, que me parece una fórmula muy feliz para denominar una colección. ¿Qué se entendía, sobre todo hace unos años, por traducción militante? Una traducción hecha por una persona o un grupo de personas que no tienen una formación en cuanto a traductores y que en muchos de los casos no conocen la lengua del texto original. Creo que estamos en un contexto en el cual, además, no estamos atados a la maldición de la traducción militante, cuyos riesgos paso a comentar muy brevemente. La traducción militante puede haber sido una necesidad en algún momento, y hoy en día podría llegar a ser, en el mejor de los casos, una rémora. En otra época no había otra opción. Hoy, felizmente, tenemos otra.
¿Qué era un traductor militante? Pensemos sobre todo en una figura central que es el traductor militante durante el estalinismo. Eso suponía una primera operación riesgosa y era de carácter ideológico. Conocemos, y podría ilustrar hoy muy largamente, casos de purgas de textos clásicos, es decir, determinados pasajes que no aparecen, que son trastornados, alterados, o inserciones, cosa que también ocurría de pasajes que en el original no aparecen. Ahora, hay formas más sutiles y en esa dimensión peligrosas que tenía este modelo de, entre comillas, traducción militante. Y es una cierta visión respecto de quiénes eran y cómo se relacionaban mutuamente figuras como Marx, Lenin, Engels. Yo voy a dar un ejemplo porque lo conozco mejor, podrían citarse otros, y es ¿qué se hacía con los clásicos del marxismo en relación con la crítica literaria y de arte? La forma más frecuente en que circulaba, no solo en castellano, sino también en alemán o en ruso, la obra de Marx, Engels, Lenin, eran antologías en las que se hacía lo siguiente. Se recortaban fragmentos de la obra de estos autores y se componía con eso una obra sistemática. Es una perversión bastante grave del pensamiento de Marx, de Engels, de Lenin, ¿sí? Eventualmente se añadían pasajes de Stalin, porque suponía crear algo que no existe. Marx, Engels, ustedes lo saben, jamás escribieron una estética sistemática. Para armar esto se sacaban, por ejemplo, pasajes de diferentes momentos de la evolución teórica de Marx, como si Marx desde el primer día hasta el último hubiera pensado lo mismo. A. B. Como si Marx y Engels hubieran pensado lo mismo. Y eventualmente como si Lenin tuviera la misma visión acerca de la literatura y del arte que Marx y que Engels. Felizmente, los tres tenían posiciones claramente diferentes en su relación con la literatura. Marx y Engels tenían gustos estéticos en varios aspectos inconciliables. El joven Engels pensaba algo acerca de la literatura muy diferente del Engels ya maduro o viejo. Y armar de esto una entelequia es ciertamente pervertirlos y simplificarlos. Y añado una tercera cuestión que es central. La mayor parte de las declaraciones de Marx, Engels, Lenin sobre literatura y arte surgieron en el contexto de polémicas. Suponer que algo no se dijo en respuesta a alguien, digamos Bruno Bauer, sino que es una tesis teórica para todas las épocas, es grave. Pero esto es lo que ocurre cuando el traductor, el editor, el comentarista no tiene la posibilidad de pensar a partir de sí mismo y mirando la realidad de un modo realista, de un modo materialista, sino cuando existe un concepto previo que ordena todo lo que se diga acerca de el autor o los autores. Esto va más allá de lo que decíamos en un segundo plano. Los invito a leer los comentarios de las ediciones de clásicos publicadas durante el estalinismo. Les doy dos ejemplos que son particularmente ilustrativos. Uno es la nota Kautsky. Creo que no hace falta que